de elección. Análisis más profundos que darán para las próximas horas, obviamente. Por este momento nos quedamos con lo que sucedió en este compromiso. Bielkiewicz intentando desde fuera, en una de las pocas aproximaciones. Es un acercamiento, ¿no? Porque llegadas concretas de goles, todo lo que bajo los tres palos, estos son simplemente acercamientos. Y en el primer tiempo también fueron escasos los acercamientos de Guaraní, en donde estuvo muy atento Brian Cortés, que estaba discutiendo la figura del partido junto a Robert Rojas. Esto es una de las acertadas intervenciones del portero iquiqueño, y otro acercamiento. El de Contreras, el zurdo, interesante, que jugó un buen partido también. Contreras que fue reemplazado junto a Novik, los dos volantes que trabajaban por fuera del equipo de Guaraní, reemplazados en el segundo tiempo. Otra vez Contreras en el zurdazo, Cortés respondiendo. Se fijan ustedes que había un equipo necesitado y obligado a ganar, pero es el cuadro de Guaraní, que no tenía la obligación de ganar, el que más llegó. Quien era local también, y quien de alguna manera tiene mayores participaciones en esta Copa Libertadores. Decíamos que tiene 16 contra 2 por parte del cuadro iquiqueño. Otra, la más clara, muy buena intervención de Brian Cortés. Novik, que cuando se centralizó encontró un socio, y ese socio era Palau, que trata de definir ante la salida de Brian Cortés, que estuvo y muy bien, que mantuvo al menos siempre la esperanza para Iquique, ¿no? Hasta el término del partido. En este tiro libre también, con la derecha de Aguilar y la buena respuesta de Cortés. Y después esta, donde también, entre que se enreda Epifanio García y la reacción de Cortés, que evita el gol de Guaraní. Ustedes observan, las ocasiones mayoritariamente pertenecieron a Guaraní. Casi no hay ocasiones de gol para Iquique, un equipo que estaba buscando ganar. Está en posición fuera de juego para esta Epifanio García, no la sancionaron, pero resuelve muy bien Brian Cortés. Acá una de las posibilidades, quizás la más cercana, con tal vez más espacio como para poder decidir mejor por parte de Bustamante, que no estuvo en este partido, que no apareció, y que esto significa un costo alto a Iquique. Cuando participa más del juego Bustamante, a quien le reclamábamos mayor presencia en el cotejo, aparece más Iquique. Novik en la pelota profunda otra vez para Palau. El centro y este gol anulado porque sancionan falta sobre Brian Cortés. Para mí mal anulado. El manotazo era lo más aconsejable, y querer quedarse siempre